¿Cómo están, amados? Estoy otra vez aquí para compartir la buena palabra de Dios. Esta vez es para responderle a una persona que me pidió que hable un poco acerca de los bautismos y vamos a hablar acerca de los Espíritus Santos. En la Biblia mucho se habla del bautismo y hay varias clases de bautismo que el creyente debe pasar en su vida cristiana. Y vamos a definir los diversos tipos que hay en la Biblia. Para recibir vida eterna, una persona debe nacer del agua y del Espíritu, como le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3, 5, 6. Y dice así: respondió Jesús: de cierto digo que quien no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Entonces lo primero que debe hacer una persona para tener vida eterna es nacer del Espíritu. Y eso ocurre en uno de los tipos de bautismos, que es el bautismo del creyente en el cuerpo. En 1 Corintios 2:13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, y a todos se los dio a beber de un mismo Espíritu. Esto lo veremos más adelante, pero veamos que la Biblia nos habla de varios tipos de bautismos. El bautismo del arrepentimiento de Juan el Bautista, el bautismo en agua del creyente, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo del creyente en el cuerpo de Cristo. Hemos estado hablando estos días acerca del bautismo del Espíritu Santo y vamos a seguir hablando en esta y en las próximas lecciones. Pero ahora vamos a tocar específicamente qué son estos bautismos. Primeramente, hemos que ver que en todo bautismo siempre hay tres elementos. El bautizador, que es la persona que bautiza. En segundo lugar, la persona que es bautizada. Y lo tercero es el elemento en que es bautizado. Vamos a empezar con el primer bautismo del que se habla en la Biblia, y que es el bautismo de Juan el Bautista. En Mateo 3 versos 1, 5 y 6 vemos el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y salía a el Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor de Jordán, y eran bautizados en Jordán confesando sus pecados. Aquí vamos a ver los tres elementos del bautismo. El bautizador es Juan, quien los bautizaba para arrepentimiento. Las personas bautizadas eran los judíos que lo guían e iban al Jordán para ser bautizados. Y el elemento que eran bautizados era el agua. Este no es el mismo bautismo del agua por el que pasamos los creyentes aunque se usa el agua. Este fue un bautismo para un tiempo y motivo específico. Este bautismo era para preparar a los judíos para la venida del Mesías. Era un bautismo especial y por un tiempo que ya pasó ya no se da. Juan el Bautista ya está muerto y el Mesías ya vino. Ya no ocurre este bautismo. Ahora podemos ver que varios de los discípulos de Juan fueron de los 12 apóstoles y de los 70 que lo acompañaban con sus discípulos a Jesús por el camino. Vemos ahora el bautismo para el creyente, que es el bautismo del creyente en el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:13 vimos: porque por un solo Espíritu fuimos todos, hablando de los creyentes, bautizados en un cuerpo, sean judíos y griegos, y entonces nos dio a beber de un mismo Espíritu. El bautismo del creyente del cuerpo de Cristo es aquel en el cual el creyente nace de nuevo y es injertado en el cuerpo de Cristo. En ese momento pasamos a formar parte de la iglesia. Somos bautizados y estamos en ella porque recibimos la vida eterna. Pasamos a ser hijos de Dios. Notemos que este bautismo es diferente al bautismo de agua del creyente. Muchos creyentes o muchas personas piensan que uno tiene que bautizarse para salvarse, pero no. No es el bautismo en agua lo que lo salva, sino el bautismo en el cuerpo de Cristo. Aquí, el que bautiza es el Espíritu Santo. El bautizado es el creyente y el elemento en que es bautizado es el cuerpo de Cristo. Cuando tú naciste de nuevo, pasaste a formar parte del cuerpo de Cristo. Pasaste a formar parte de la iglesia. Fuiste un creyente, un nacido de nuevo. El Espíritu Santo vino a morar en tu interior. Eso es el nuevo nacimiento. Tú fuiste hecho un hijo de Dios. El bautismo en agua es una declaración pública de algo que tú has hecho, de algo que tú ya eres. Es una declaración pública de tu fe. Es decir, le dices adiós a los hombres y al diablo que has decidido seguir a Jesús. Por ese motivo, Marcos 16, 15 y 16 dice: y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mas el que no creyere no dice el que no fuere bautizado, porque cuando tú crees, tú recibes la vida eterna.
y como consecuencia de eso, tú decides bautizarte en agua. El bautismo en agua es importante, pero no te salva. Ser bautizado en agua no te salva. Sé que la gran mayoría de los que me escuchan fuimos bautizados en agua dentro de la Iglesia Católica cuando éramos pequeños. Eso no nos salvó. En primer lugar, no fuimos nosotros los que decidimos, sino nuestros padres. Y la salvación es personal. Tú tienes que creer. Y cuando tú crees, tú recibes la vida eterna. En 1 Corintios 2:17, Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Pablo está diciendo, no diré palabras para que no sean la cruz de Cristo. Vemos que Pablo no fue enviado a bautizar, él fue enviado a predicar. Dios nos envía con una misión que es predicar el evangelio. Yo recibí a Jesús a los 17 años, el 4 de noviembre de 1979. Fui bautizado el Espíritu Santo el 2 de enero de 1980 y recién fui bautizado en agua en mayo de 1982. O sea, prácticamente 2 años y medio después de haber recibido a Jesús, fui bautizado en agua. Pues yo era tan salvo desde el mismo día que recibía a Jesús. Yo tenía la vida eterna y cuando tú recibes a Cristo, cuando lo confiesas como tu Señor, tú eres salvo. A finales de 1980 me repartieron un folleto de un supuesto grupo cristiano que se reunía cerca de mi casa con 2 cuadras. Así que decidí ir el domingo a ver qué era, qué pasaba. Como eran las mañanas y yo me reunía en el grupo de las tardes, fui. Para esa época yo tenía cerca de 1 año de creyente. Casi había terminado de leer la Biblia entera por primera vez. En realidad, la primera vez que leí toda la Biblia fue cuando tenía 1 año de creyente. El último capítulo de Apocalipsis, aunque ya lo había leído antes, lo leí el 3 de noviembre de 1980. Terminé la Biblia completita por primera vez en mi primer año de cristiano, pero estaba ahí, yo tenía casi 1 año. Al llegar a ese lugar, el pastor me dice que si no estoy bautizado en agua, no soy salvo. Yo había creído en Jesús, había sido bautizado en el Espíritu Santo, tenía la vida de Dios en mí. Pero este pastor me decía, no, tú no eres salvo porque no has sido bautizado en agua. Y empezamos a conversar. Más adelante, con los años cuando estuve estudiando un poco más, me di cuenta que era una persona unitaria. De la secta Solo Jesús. Ellos no creen en la Trinidad, creen solamente en Jesús. Y entre otras cosas, ellos dicen que para ser salvo, uno tiene que arrepentirse, bautizarse en agua y hablar en lenguas. Las 3 cosas. Si no haces las 3 cosas, no eres salvo. Bueno, yo había recibido a Jesús, yo hablaba en lenguas, pero no era bautizado en agua, así que no era salvo. Menos mal que conocí un poco de la palabra. Tú no necesitas bautizarte en agua para ser salvo. Solo tienes que recibir a Cristo en tu corazón y vas a recibir la vida eterna, eterna. Cuando Cristo llega a tu corazón, algo cambia. Tú tienes vida y la vida de Dios está morando en ti. Bueno, ese grupo utilitario estaba equivocado, ese pastor estaba equivocado. El hecho de no bautizarme no me quitaba el ser salvo. Yo tenía ya la vida eterna. Y tú, cuando recibías a Jesús, tú ya tienes la vida eterna. La vida de Dios ya está morando en ti. Tú ya eres salvo. Hay un bautismo que entra en acción cuando tú naces de nuevo y es el bautismo dentro del cuerpo de Cristo. Esto es el nacer del Espíritu que habla Juan 3. Ahora, el bautismo de agua en el creyente. También hay un bautismo de agua y esto es para las personas que han recibido a Jesús. Si tú has recibido a Jesús, deberías bautizarte en agua, porque Jesús dijo en Mateo 28:19 dentro de la Gran Comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo que hiciéramos eso. Un creyente debe bautizarse en agua. Un ejemplo lo vemos cuando Felipe le predicó al eunuco etíope en Hechos 8:35-38. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que Dios sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Mira, primero debes creer.
El requisito para ser bautizado en agua es creer en Jesucristo. Debes ser un creyente en Cristo. Ese es el único requisito, no hay más. Debes haber nacido de nuevo, tú debes haber tomado la decisión. Nadie se puede bautizar por ti. No hay ninguna persona que puede tomar tu lugar, tú debes tomar la decisión. Tú eres el que debe hacerlo. El bautismo en agua tiene los 3 elementos. El bautizador es un creyente en Cristo que ha recibido a Jesús, que ha oído y creído la palabra y que Jesús es Señor. Y el elemento que bautizado es en el agua. Esos son los 3 elementos. Y ahora vamos a ver el bautismo del Espíritu Santo, que es nuestro tema general. Lo que estamos viendo, el bautismo del Espíritu Santo, es también llamada la promesa del Padre, y se ve en Hechos 1, 4 y 5. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí está la promesa del Padre. Ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo, iban a recibir esa promesa. Vamos a Juan 1 del 29 al 34 para ver un poco más. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En el bautismo de Espíritu, Jesús es el bautizador. El elemento es el Espíritu Santo y el bautizado es el creyente. Cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, es Jesús mismo el que te bautiza. Él puede usar a un creyente, puede poner las manos sobre ti, pero es Jesús mismo quien se encarga de bautizarte. Vamos a Hechos 2, del 1 al 4, para ver quiénes son los bautizados. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes estaban juntos? Son los que estaban en Hechos 1, del 13 al 15, donde dice que eran 120 hermanos entre los discípulos y los hermanos. Y continúa: y de repente vino del cielo con un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Yo recuerdo cuando recibí el Espíritu Santo, me impusieron las manos y yo no sentía nada. Yo había visto que cuando la gente lo recibía, temblaban, gritaban y hasta parecía que ladraban. Vi que estaba armando un escándalo, pero yo no sentía nada. Y me pusieron las manos y me preguntaron: Ricardo, ¿has recibido algo? Como yo no había sentido nada, pensaba que no había recibido nada. Les pregunté: ¿pueden poner las manos sobre mí de nuevo? Otra vez no sentí nada. Y me preguntaron: Ricardo, ¿ya has recibido algo? Les dije: no, no has recibido nada. Me preguntaron: ¿y qué estás haciendo? No sé. Anda, quinda, 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 quinda. Estaba hablando en lenguas y no me había dado cuenta. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, tú vas a hablar en lenguas. Podemos ver que eso pasó en Hechos 8, 9, 10 y 19. Ellos hablaron en lenguas, tú recibes el bautismo del Espíritu Santo y vas a hablar en lenguas. Este bautismo es para todos los creyentes. Jesús es el que bautiza, tú lo recibes. Y el Espíritu Santo es el elemento en el que es bautizado. Muy bien, eso es todo por hoy. Los espero en nuestra próxima clase de esta serie y volveremos a tocar el tema de bautismo del Espíritu Santo, que es nuestro tema general. Si has sido bendecido, sígueme y comparte esta enseñanza en tus redes sociales. Que Dios los bendiga